Ya, para finalizar vamos a hablar de la toxo. Es bastante frecuente, yo creo que todos los que están aquí han tenido por lo menos alguna vez un paciente con toxoplasmosis. ¿Sí o no? ¿Todos? Sí. Para recordar, entonces, es la zoonosis. Las zoonosis son infecciones que nos pueden transmitir los animales vertebrados. Es la zoonosis más frecuente y es ubicua. Miraron ustedes los resultados que yo les mostré en los artículos de India, de África, de Mediterráneo, Europa, etcétera, y siempre la toxoplasmosis está presente dentro de los reportes. Y en nuestro medio es la principal causa de uveitis posterior. Entonces, si tuviéramos que apostarle algo, ¿no es cierto?, cuando presentamos un paciente con uveitis posterior, con un foco coreo-retiniano o con inflamación en el vitrio, con una imagen por ahí media sospechosa, yo les diría, piensen en la toxo. La toxo tiene tres tipos de presentación en cuanto al parásito, de quistes, ooquistes y taquizoitos. Los taquizoitos son la forma replicante y los ooquistes son las formas en las cuales se encapsula. Hay un estudio en el cual dice que los ooquistes pueden durar 2 años todavía con potencial para infectar a un paciente. O sea que podemos tener, por ejemplo, huevecillos en una alfombra, 2 años después los respiramos, los ingerimos, etcétera, y esos pueden pasar a taquizoitos e infectarnos. Y aquí es justamente que cuando tenemos estos taquizoitos, tenemos la infección aguda, tenemos el ciclo lítico. Y cuando los logramos dormir, por decirlo de alguna manera, con el tratamiento antibiótico, los pasamos a la fase de infección crónica. Tenemos 2 formas de toxoplasmosis, una toxoplasmosis congénita, ¿no es cierto?, y otra adquirida. Algunos detalles de la congénita: puede ser asintomática al nacimiento, puede haber una infección toxoplásmica subclínica en el 90% de los casos. ¿Y qué quería comentarles yo con esto? Yo me dedico también a retinopatía del prematuro y me toca revisar muchos bebés cuando están todavía en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Me ha tocado que me piden ver a los pacientes cuando están con el epidemiólogo, o sea, con el infectólogo, que dice, mira, este paciente tiene un torcho positivo, tiene un toxoplasma positivo. Yo le miro el fondo de ojo y no tiene la lesión. O sea, yo esperaba encontrar, o yo creía que la toxoplasmosis congénita se presentaba en el momento del nacimiento. Y los he revisado 4 semanas después, 6 semanas después, ya se empiezan a notar entonces las lesiones. Sería importante hacer conciencia entonces de que cuando tenemos un niño con títulos positivos, lo revisáramos en ese momento, ¿no? La toxoplasmosis ocular representa el 3 al 10% de todas las uveitis, pero es al menos responsable en nuestro medio del 60% de las uveitis posteriores. Y lo que tiene de característica es que es recurrente. Se han descrito recurrencias del 13 al 39%. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de la toxoplasmosis? Un foco activo en relación a una cicatriz. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión que, si miráramos solo esta lesión, diríamos que es de bordes bien definidos, que está pigmentada, está plana, y aquí tenemos entonces una reacción recurrente, una lesión nueva, está blanco-amarillenta, los bordes mal definidos, y aquí tenemos otra lesión en la cual hay una intensa reacción vítrea alrededor de ella. A veces esta reacción vítrea, ¿no es cierto?, puede ser tan importante que sea como un faro en la niebla. La reacción en cámara anterior puede ser granulomatosa, a veces solamente puede haber trazas de celularidad, pero tener en consideración que puede presentarse de las 2 formas. Aquí, como decían en pláticas anteriores, podemos ver un foco de corioretinitis y vasculitis asociada. Buscar la vasculitis a veces nos puede llevar como un caminito hacia donde está la lesión. Si vemos un vaso que está con este infiltrado perivascular, nos encontramos que la lesión está ecuatorial, y esa vasculitis puede ir hacia la cabeza del nervio óptico y tocar todo el resto de la vasculatura. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso en el cual podemos nosotros ver cómo las lesiones, cuando están en fase cicatrizal,
tenemos defectos de hipofluorescencia y de hiperfluorescencia nomás por tinción. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del tejido corioretiniano, como vemos en este OCT. Lo más habitual, ¿no es cierto?, es que en las toxoplasmosis, como les decía, encontráramos congénitas cicatrices a nivel macular. Y aquí hacer un comentario, que esta enfermedad es muy frecuente en pacientes inmunocompetentes. La estamos viendo ahora también en pacientes inmunodeprimidos y les voy a mostrar un caso, pero es en el huésped inmunocompetente la toxoplasmosis puede pasar asintomática y puede haber toxoplasmosis ganglionar, toxoplasmosis ocular y otras formas, pero en el huésped inmunodeprimido casi siempre son formas más graves, puede estar asociada a toxoplasmosis cerebral o toxoplasmosis diseminadas. Aquí, para resumir entonces, ¿cuándo sé que una lesión está activa? Cuando tenemos lesiones blancos cremosas, focos de retinocoroiditis, cuando tenemos vitreitis. Si mientras más vitreitis tenga, más inflamación vamos a presentar. La mayoría de los casos van a afectar polo posterior y en ocasiones pueden ver esto, que hay una afectación de esta como cuña del foco de retinocoroiditis que está asociada, o sea que está muy cerquita del nervio, si se fijan aquí también muy cerquita del nervio, y eso es lo que se llama una neuroretinitis de Jensen. ¿Qué cosas puedo encontrar asociadas? Que se eleve la presión intraocular, como lo hemos dicho en las pláticas anteriores, que haya manifestaciones en el polo anterior y que encontremos entonces estos trayectos de vasos infiltrados. En un artículo aquí publicado por el doctor Garza, vemos las formas de presentación más frecuentes en niños, es un estudio reciente. Tenemos que los niños se van a presentar con estrabismo, van a presentar disminución de la agudeza visual, pueden presentar más frecuentemente panuveitis, también uveitis posteriores y la neuroretinitis de Jensen. ¿Qué complicaciones puede tener la toxoplasmosis? Puede haber catarata, puede haber desprendimientos de retina, puede haber oclusiones vasculares, puede haber membranas neovasculares, puede haber vitreitis crónica. Por eso es importante que estemos hablando de esto en este momento. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Yo diría que casi siempre lo hacemos de forma clínica. Pedir anticuerpos, sí, se pueden pedir tanto inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, pero en estudios de prevalencia en población mexicana hay alrededor de un 65% de positividad de títulos para toxoplasma, entonces no sería a lo mejor de mucha ayuda, ¿no es cierto? Si tú estás como pensando, ¿será toxo, no será toxo? Que te salga positivo, ¿no? Tendrías que ver, claro, cuál es la IgG en ese momento, cómo está la elevación, porque la IgM va a permanecer constantemente presente. Puedes hacer otras cosas más específicas como PCR, biopsias o el coeficiente de Goldman-Whitmer, que es comparar la cantidad de anticuerpos presentes en el suero versus los del humor acuoso. Pero estas cosas en realidad con poca frecuencia las hacemos. Y esto es lo que les decía, tras una infección aguda hay un pico de elevación de la IgM seguido de un pico de elevación de la IgG. ¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que plantearme? Pues todas aquellas lesiones, ¿no es cierto?, que puedan parecerse. ¿Qué cosas se le pueden parecer? Una retinitis necrosante por herpes, puede parecerse también una retinitis por citomegalovirus. ¿Qué diferencias puedo tener ahí? Por ejemplo, en una retinitis necrosante por herpes, la lesión yo la puedo ver desde la periferia, que va avanzando hacia el polo posterior. En el citomegalovirus puede haber zonas, ¿no es cierto?, de necrosis retiniana, vasculitis obliterativa y puedo ver hemorragias asociadas. En la sífilis y tuberculosis ya vimos que pueden ser varias las manifestaciones que pueden existir, por eso es importante dentro de los exámenes del laboratorio pedir, descartar estas que son las simuladoras. Puedo encontrar también, por ejemplo, coroiditis multifocal, pero estas lesiones no tienen la apariencia de los bordes mal definidos o de la vitreitis asociada, y otras pueden ser los tumores, como por ejemplo una metástasis coroidea. Producto de lo más frecuente sería en mujer un cáncer de mama y en un hombre un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento? ¿Qué me tengo que plantear como metas?
Lo primero es que yo reduzca la duración y la gravedad de los síntomas, que reduzca la inflamación intraocular, reduzca el riesgo de un daño visual permanente y el riesgo de recurrencias. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes leen los artículos de toxoplasmosis, más o menos en 6 a 8 semanas la enfermedad se autolimita. Entonces me dirían, ¿para qué le voy a dar antibióticos entonces al paciente, no? Si en 6 a 8 semanas se le va a pasar solito esto, justamente porque estos son los objetivos, que el paciente termine viendo lo mejor posible con las mínimas secuelas posibles. ¿Cuáles son las indicaciones para tratamiento? Y aquí hay varios estudios y metaanálisis, pero podemos decir algunas de las cosas más importantes. Una lesión que está cercana al nervio óptico, obviamente, la voy a tratar. Si está sobre la arcada temporal y tengo riesgo de que se afecte el área macular, también la voy a tratar. Si la lesión indujo hemorragia o una oclusión vascular, si tiene una exudación extensa, si hay intensa reacción en el vitrio, si el paciente ha perdido por lo menos 2 líneas de visión, si hay persistencia de la inflamación después de pasadas 4 semanas, etc. Entonces, se dan cuenta que en mi experiencia, y yo creo que la experiencia de todos tratamos con antibióticos las toxoplasmosis. Y aquí hay una lista larga. Hay más o menos registrado 36 antibióticos diferentes para la toxoplasmosis y esto es porque ninguno es efectivo para la forma quística, sino que solamente efectivo para la forma de los taquizoitos, que es la forma replicante. Entonces eso hace que esta enfermedad tenga tanta recurrencia, porque nunca logramos erradicar al toxoplasma. ¿Qué tratamiento es el que utilizo yo? Yo utilizo una combinación de clindamicina con betametasona aplicada para ocular cada 2 semanas. Yo sé que esto es controversial y que puede abrirse el debate, pero esa es la forma que yo utilizo en los casos en los cuales tengo una lesión ecuatorial que no está afectando el nervio o la mácula y es un paciente inmunocompetente. Si tengo un paciente que tiene alguna otra cosa que me haga pensar que necesito una terapia a lo mejor un poco más agresiva, uso trimetoprim más sulfametaxazol de forma oral. Pero esquemas clásicos, por ejemplo, van a encontrar la sulfadiazina, la pirimetamina, y acompañado de esteroides orales. ¿Por qué tengo que dejar esteroides? Porque muchas de las complicaciones y de las secuelas están dadas por la inflamación y por las secuelas de la inflamación. Otras cosas que se pueden realizar son, por ejemplo, esteroides sistémicos, esteroides intravítreos. Hay publicaciones donde podemos utilizar la clindamicina intravítrea, por ejemplo, en una mujer embarazada que no quiero tener ningún efecto sistémico, que está cursando con una toxoplasmosis, puedo utilizar la intravítrea. Y a veces tengo que fotocoagular, a veces tengo que realizar vitrectomías o retinopexia, dependiendo de las complicaciones que la toxo haya originado. Y aquí, como comentario y recomendación, es que cuando pidan su bife de chorizo a la noche, lo pidan bien cocido, porque una de las principales formas de adquirir la toxo es comer carne cruda o mal cocida. Lavarse las manos, lavar los utensilios, lavarse las manos antes de comer, evitar comer vegetales crudos fuera de la casa, utilizar guantes cuando hagamos labores de jardinería, evitar contacto con sustancias que pueden estar contaminadas con heces de gatos, no alimentar al gato con carne cruda, todo esto porque el ciclo biológico del toxoplasma se completa en el gato y en nosotros nomás somos un huésped intermediario. Aquí les quiero mostrar rápidamente un caso clínico, que es un paciente de 27 años, es originario y residente de Escárcega, Campeche. Él trabaja como mesero, tiene una secundaria incompleta, él refiere que alcohol y tabaco positivos y no drogas. Y dice que está sano, que no tiene ninguna enfermedad, que sus papás también son sanos, que no tiene alergias, no tiene cirugías, y nos llega diciendo que hace un mes que él le ha bajado la visión de ambos ojos, que esta baja visual ha sido de manera indolora y progresiva. De 20/400 cuando llega, cuenta dedos a 1 metro, la presión normal, y esta es la imagen del segmento anterior del ojo derecho. Si se fijan, ¿hay inflamación en cámara anterior? No.
El ojo está incluso blanco, como vamos a ver el otro ojo. Lo único que les llama la atención es la leucocoria, ¿no? O sea, no es un defecto del flash, sino que si se fijan, hay como algo atrás que no tengo un buen reflejo rojo. No tiene sinequias, y aquí encontramos esto en el fondo de ojo, encontramos esta lesión, blanco-amarillenta, de bordes mal definidos, y se fijan que aquí que hay un halo de líquido subretiniano, y acá unas lesiones también con tendencia a ser difusas. Y en el otro ojo tengo esta lesión que parece ser un poquito más antigua. ¿Por qué podría decir que es un poco más antigua? Porque miren, tienen algunos pliegues aquí, la lesión parece haber estado más grande y estar ahora un poquito más pequeña. Entonces, tengo mínima reacción en cámara anterior, tengo lesiones retinianas de todo el espesor que afectan el polo posterior, sin reacción en vitrio, sin vasculitis. No encuentro un faro en la niebla, no encuentro una reacción vitrea sobre la lesión. Teniendo a mano lo que tenemos allá en el hospital, se le realizó un OCT para ver qué había debajo de esta lesión, pensando si era un granuloma o no era un granuloma, y lo que encontramos es líquido subretiniano. Y en el otro ojo, como le decía, una apariencia más crónica de la lesión, no de mayor tiempo de evolución, porque ya hay una desorganización de las estructuras internas de la retina, pero no hay líquido subretiniano. Y aquí entonces es lo que les decía, volver a interrogar a este paciente, como que hay algo que no me calza, ¿no? O sea, hay algo que no estaba, a lo mejor el paciente diciendo todos sus antecedentes o yo no se los había preguntado. Entonces, este paciente había bajado de peso, pero no precisa cuánto, y ha tenido diarrea hace un mes. El paciente pesa 50 kilos y mide 1,68, o sea, está en un estado de desnutrición. Y entonces me tengo que plantear que este paciente a lo mejor es un paciente con inmunosupresión. Y aquí tengo que plantearme los diagnósticos diferenciales que pudieran ser. Pudiera ser, por ejemplo, una necrosis retiniana externa progresiva, una retinitis herpética, citomegalovirus, pero no vi hemorragias, por ejemplo, no veo vasculitis obliterativa. Puede ser neurolues, pudiera ser una tuberculosis y pudiera ser también una toxoplasmosis ocular atípica. Y es por eso que le traigo este caso, porque habitualmente todos ya hemos visto una toxoplasmosis del libro, ¿no es cierto?, las clásicas, pero estamos ahora viendo que tenemos que enfrentarnos a este grupo de pacientes, que son los pacientes con VIH, que no siempre están diagnosticados y que llegan contigo de primer contacto. Entonces se solicitaron laboratorios, VIH, BDRL, FTABS, TORCH, placa de tórax, VH, EGO. El BDRL y el FTABS fueron negativos, estos son sus datos de la biometría hemática. Se inició tratamiento empírico sin confirmación diagnóstica de trimetoprim sulfametoxazol, se agregó pirimetamina 25 miligramos, ácido folínico, y esto era 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Fíjense que ya no hay líquido subretiniano, solamente quedan aquí algunos pliegues. Miren cómo el OCT nos muestra la reducción del líquido subretiniano, el ojo izquierdo prácticamente sin cambios. Un mes después, y eso es lo que les decía, los que estamos a lo mejor fuera del DF, nos vemos enfrentados a estas dificultades, que un mes después recién me vinieron a confirmar que sí, el paciente tiene una carga viral de 311.000 copias y los CD4 estaban en 21 células. Y obviamente seguía sin esperar el TORCH. En Campeche el TORCH se demora 3 meses porque lo mandan al DF a través del Capacit y bueno, etcétera, etcétera. Y entonces este paciente luego de esto inició un esquema antirretroviral con Truvada y Efavirenz. Esta es la lesión 6 semanas después, el ojo izquierdo 6 semanas después, y aquí está la evolución. El paciente sí quedó con una visión reducida de 20/400 y 20/200 porque lamentablemente la afección era macular. Y para concluir, recordar que entonces podemos tener toxoplasmosis de presentaciones atípicas, la importancia de la clínica por sobre los exámenes de laboratorio, o sea, cuando la clínica todo les diga que para allá van, háganlo, no vale la pena tardarse. Si a lo mejor en este paciente nos hubiéramos tardado más, todavía la visión hubiera quedado peor. Y la oportunidad y el acceso a los medicamentos es lo que los va a guiar hacia el mejor de los tratamientos para sus pacientes. Muchas gracias.